Dios les bendiga. ¿Cómo están esos ánimos? Bueno, ya lo dijo nuestra hermana Yosemir, nuestro pastor de ese campo, hoy no podido venir por temas personales, pero aquí estamos con un corazón dispuesto para escuchar su palabra. Amén. Bien, vamos a proseguir con nuestro estudio de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ubicarnos, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del verso 25 al 37. Y vamos a estudiar una de las parábolas tal vez más emblemáticas que tiene el Nuevo Testamento y que más se ha predicado a lo largo de estos 2000 años dentro de los púlpitos por teólogos, maestros, eruditos, y que ha sido interpretada de diversas formas, dando diversas aplicaciones y diversos mensajes. Creo que esta es una de las parábolas, junto a la del Hijo Pródigo, que representa más o que más nos hace acordar al Señor Jesucristo. Esta parábola tiene por título el nombre El Buen Samaritano. Cuando atendemos esta parábola, rápidamente nosotros podemos notar que esta parábola se distingue de las demás, dado que aquí el Señor Jesucristo no está utilizando ninguna simbología o ninguna literatura figurada. Aquí el uso de esta historia casi es tan sencilla de interpretar que en realidad no causa ningún conflicto. Sin embargo, casi siempre al término de la ponencia del predicador, las personas, la iglesia, la audiencia se lleva la idea de que el mensaje que Jesús quería enseñar en esta parábola trataba de que tenemos que hacer obras de misericordia a nuestro prójimo. Pero vamos a estudiar que en realidad el mensaje central de la parábola no es ese. Algo que tenemos que entender cuando abordamos una parábola, amados hermanos, es que todas las parábolas, sin excepción, tienen solamente un mensaje central. Solo uno es el mensaje de la parábola. No son dos, no son tres, no son cuatro. Solo uno es el mensaje y tiene que ser entendido en su contexto original. Ahora, ya después de 2000 años, cuando ya hemos recibido todos los evangelios, las cartas paulinas y tenemos toda la información del Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, podemos extraer principios y verdades de las parábolas de Jesús para aplicarlas en distintos contextos y de alguna u otra manera conectarlas con el Evangelio de Cristo. Pero es siempre importante que podamos interpretar las parábolas en su contexto original. Entonces, sin más preámbulo, vamos a la parábola. Esta parábola tiene su origen en el capítulo 10 del verso 25 en adelante, pero en su contexto todo el capítulo 10 Lucas empieza a narrarnos que Jesús había escogido 70 personas, 70 discípulos, los había enviado a predicar por las aldeas cercanas, y Lucas nos informa que los discípulos se regocijaron cuando llegaron a Jesús. Le dijeron: Señor, nos regocijamos porque incluso los espíritus, los demonios se sujetan a nosotros. Y Jesús les responde: no se regocijéis por eso, más bien regocijaos porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y después Lucas nos dice que Jesús hace una oración al Padre, le dice: Padre, yo te doy gracias porque tú ocultaste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, porque a ti eso te ha placido, Padre. Y Lucas nos dice que en este segmento de la historia, en esta escena, aparece la figura de un intérprete de la ley. Este intérprete de la ley, dice Lucas, que se pone en pie y le va a hacer una pregunta a Jesús. Versículo 25. La pregunta que este intérprete de la ley le hace a Jesús es la siguiente: Maestro, ¿qué he de hacer
para heredar la vida eterna. Vamos a hacer una pausa aquí. Lo primero que vamos a ver aquí es que es un intérprete de la ley. Esto quiere decir un abogado de Israel, un jurisprudente de la época, un doctor, un erudito, posiblemente un escriba, quien se levanta, se pone en pie y dice Lucas que las motivaciones de su pregunta no eran sanas. Las motivaciones de su pregunta no eran tan santas. Parece que lo que quería hacer este intérprete de la ley era tratar de ridiculizar a Jesús, tratar de ponerlo públicamente, pero Jesús evidentemente es más que un maestro. Jesús es el maestro por antonomasia, por excelencia. Así que Jesús responde sabiamente a la pregunta de este intérprete de la ley como lo haría un teólogo de la época. Jesús contesta a la pregunta con otra pregunta. Jesús le dice que está escrito en la ley y luego pregunta, ¿cómo lees? Qué interesante, amados hermanos, porque aquí hay dos preguntas importantes. Una cosa es que está escrito en la ley, o sea, ¿qué es lo que la ley dice? La ley mosaica, la ley que entregó Moisés en el Sinaí a los israelitas, ¿qué es lo que dice literalmente? Y la otra pregunta es ¿cómo lees? Que significa ¿cómo estás interpretando la ley? ¿Cómo entiendes ese mensaje escrito en la Torá? Esa es la pregunta que Jesús le hace a este escriba, a este doctor de la ley. Y el escriba, ahora, esto es importante, hermano, porque si hay una persona que puede contestar esa pregunta con facilidad, que no puede atascarse y ni irse por caminos sinuosos, sino que va directo a la respuesta, debe ser un escriba, un doctor de la ley, alguien que está preparado y capacitado para interpretar las escrituras. Así que no era una pregunta difícil para este hombre, para este intérprete. Y efectivamente, el intérprete responde a la pregunta de Jesús citando Números capítulo 6, verso 8, él cita el gran mandamiento. Verso 5, perdón, él cita el gran mandamiento y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después él cita, añade Levítico capítulo 19, verso 18, como un apéndice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aquí vemos que este abogado de Israel tenía claro lo que decía la ley. Él sabía, él había memorizado perfectamente lo que decía la ley. No podía equivocarse, no podía errar en la respuesta. Y vamos a ver que Jesús bendice a este hombre, lo felicita, le dice: has respondido correctamente. Has dicho bien, has respondido correctamente. Ahora, quiero que, por favor, esto es importante, quiero que ustedes traten de trasladarse a este momento de la historia. Ustedes son parte del público. Recuerden que Jesús, siempre en el lugar donde estaba, donde predicaba, él lo seguía una multitud de gente. Había tres tipos de personas que estaban con Jesús: la multitud, el pueblo en general, sus discípulos, y siempre había un escriba o un fariseo por ahí tratando de hacer caer al Señor Jesucristo con alguna pregunta. Entonces, imagínense la audiencia escuchando que Jesús le está diciendo a este escriba que ha respondido correctamente. Imagínense el escriba, casi lo puedo ver inflando su pecho, diciendo: ya ve, he respondido correctamente. Escuchen lo que dice su maestro: he respondido correctamente. Pero casi después, hermanos, inmediatamente después podemos ver casi como esas ínfulas de grandeza aterrizan precipitadamente, porque Jesús de repente lanza un flechazo y Jesús le dice: haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que Jesús le estaba tratando de decir a este intérprete de la ley? Que él conocía perfectamente la Escritura, él había respondido correcto, él había memorizado la ley, pero no la estaba practicando. Jesús conoce los corazones de las personas, y frente a este hombre había un hombre que había memorizado la Biblia, que es como hoy en día, hermanos. Hoy nosotros podemos memorizar versículos, podemos memorizar capítulos enteros del Nuevo Testamento,
si lo que yo he aprendido, si lo que yo he memorizado, he leído, he cultivado, no lo practico, no lo pongo en práctica? Jesús conocía a este hombre. Él decía, este hombre de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque todo lo que dice no lo practica. Ahora, quiero que recuerden conmigo el pasaje donde Jesús tiene una confrontación con los escribas y los fariseos en el capítulo 23 de Mateo, exactamente en el verso 2. Jesús tiene una confrontación con estos escribas y estos fariseos, y él dice en el inicio de esta frase algo muy interesante. Él dice: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, por tanto, haced lo que os dice y obedeced en todo lo que os mande. Pero, aquí viene el pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Y añade: hagan cargas pesadas y difíciles de llevar a los hombros de los hombres, pero ellos no son capaces de poner un solo dedo para moverlas. Entonces, cuando Jesús responde a este escriba, a este docto, a este intérprete, y le dice: haz tú lo mismo, él estaba consciente perfectamente de que Jesús le estaba lanzando una indirecta. Le estaba diciendo: eres un hipócrita. Tú citas la ley de memoria, pero tú no la practicas. Tú no la practicas. Y entonces, en ese contexto, este escriba, este doctor de la ley, dice Lucas que para justificarse a sí mismo, al verse confrontado por Jesús, él trata de justificarse. Dice Lucas, al justificarse a sí mismo, hace una pregunta a Jesús y dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Y es a esta pregunta, amados hermanos, a esta pregunta de este intérprete de la ley: ¿y quién es mi prójimo?, que Jesús elabora toda una historia para enseñarle a este escriba, a este intérprete, quién era su prójimo. Entonces dice Jesús: cierto hombre pasaba de Jerusalén a Jericó, y en el camino fue asaltado, fue saqueado, fue golpeado brutalmente y después fue dejado en el camino casi muerto. Y nos volvemos a entender un poco. Casi podemos entender y casi podemos ver que la audiencia estaba familiarizada con esta historia que Jesús estaba contando, porque ciertamente esto pudo haber sido una historia real. Jericó estaba a 26 kilómetros de Jerusalén. No es la Jericó del Antiguo Testamento, la cual Josué derribó caminando por ella 7 días. No, esta es otra Jericó. Se encontraba a 26 kilómetros de Jerusalén, y el camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy accidentado. Era un camino plagado de cuevas. Era un sitio perfecto y adecuado para que los malhechores, los delincuentes, los ladrones y saqueadores estuvieran ahí al acecho, esperando que algún comerciante pasara de Jerusalén a Jericó o de Jericó a Jerusalén para poder despojarlo de sus bienes. Jericó estaba en un oasis. Jericó era un centro de comercio. Así que es natural que los comerciantes pasaran de un lugar a otro para adquirir ahí sus productos, para adquirir ahí todo tipo de clases que les permitiera vender y de una u otra manera solventar sus gastos. Este hombre que fue asaltado posiblemente era un comerciante que fue despojado de todos sus bienes. Entonces, es importante otra vez ponernos en la historia. Imagínense a la audiencia escuchando a Jesús y diciendo: tiene razón,
tiene razón, mira, ese camino de Jerusalén a Jericó es peligrosísimo. Yo te digo, por ahí no vayas, porque si vas por ahí solo te asaltan. Ellos estaban conectados con la historia. Jesús estaba conectando con ellos de una manera impresionante, contándoles una historia casi real. Casi real. Pero inmediatamente después prosigue Jesús con su relato y dice: por casualidad, pasó por ahí un sacerdote. Y al mirar el sacerdote al hombre tirado, casi muerto, dice que lo rodeó y pasó por el lado opuesto. Hay que entender, amados hermanos, que es muy posible que este sacerdote hubiera concebido en su mente que la persona que estaba en el camino estaba muerta. ¿Sí? Y si no estaba muerta, se iba a morir por causa de su inacción, tarde o temprano. ¿Y qué era lo que le impedía a este sacerdote poder acercarse a este hombre? Según lo que este sacerdote concebía de la ley. Que la ley dice en Números capítulo 19, verso 11, que cualquier persona que tocara un muerto o cosa impura iba a quedar sucio y tenía que pasar 7 días para que este sacerdote pudiera purificarse. Así que si este sacerdote iba de Jericó a Jerusalén, se supone que iba a rendir sus oficios, su adoración a Dios. Si lo tocaba, ya no hubiese podido rendir su oficio, su adoración y su servicio a Dios en el templo. Así que este hombre, este sacerdote, priorizó su religión y dejó a este hombre malherido en la calle. Pero Jesús sigue con su relato y dice: de repente pasó por ahí también un levita, pero al mirar el levita también volvió el cuerpo y pasó por el lado opuesto, pasó de largo. Los levitas, como los sacerdotes, cumplían oficios en el templo. Los levitas eran, por así decirlo, ayudantes de los sacerdotes. Así que la misma reacción que tuvo el sacerdote, también es posible que la haya tenido este levita. Ahora, otra vez, la audiencia está escuchando la historia de Jesús. Y dentro de la audiencia está ¿quién? Un intérprete de la ley. ¿Que quién es posiblemente un escriba? ¿Quién es un escriba? Un sacerdote. Entra a ser un escriba y un sacerdote. Entonces, posiblemente este hombre, al escuchar la historia de Jesús, hubiera dicho para sí: yo no hubiera hecho lo que hizo este sacerdote. Yo no hubiera hecho lo que hizo este levita. Yo sí hubiera ayudado a este hombre. No, eso es lo que decimos a veces. No, yo sí lo hubiera hecho, no. Imagínense la gente, un sacerdote. ¿Cómo va a ser posible? Si un sacerdote es un hombre llamado por Dios para hacer obras de misericordia, ¿cómo va a ser posible que viene un hombre tirado, muerto, no lo ayude? Un levita. ¿Cómo es posible que un levita, mirando a un hombre en estas condiciones, no se apiade de él y lo ayude? Esas eran las murmuraciones que la gente puede estar pensando y hablando en ese momento de la historia. Pero Jesús, es increíble porque Jesús utiliza cada actor de esta historia de manera meticulosa y prudente. Jesús inmediatamente después dice: pero un samaritano que pasaba por ahí, al mirar al hombre tendido en el suelo, casi muerto, fue movido a compasión. Ahora, quiero que entiendan esto porque esto es importantísimo.
si Jesús hubiera iniciado esta historia diciendo, miren, voy a contarle la historia de un buen samaritano, de un hombre que es un buen samaritano, ¿cuál hubiese sido la reacción de los judíos al escuchar esto? Para los judíos, si Jesús hubiese empezado diciendo que iba a contar la historia de un buen samaritano, lo primero que hubiese venido a la mente es, se trata de un samaritano muerto. Porque los judíos y los samaritanos no se podían ver, se aborrecían, había un encono, había una discusión de años con los samaritanos, no es del tiempo de Jesús, ya lo hemos estudiado en otras clases. Esto venía de 700 años atrás de Jesús, cuando Israel fue cautivo de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Él invade Israel, asola a Israel, destruye Jerusalén, sus murallas, invade el templo, saquea el templo y se lleva príncipes de Israel y se los lleva cautivos a Babilonia. Y en esa escena, muchos de los samaritanos, que eran parte del pueblo de Israel, dicen que se allegaron o tuvieron concubinas que no eran judías, que eran babilónicas de los caldeos o que eran asirios. Y los judíos consideraban a los samaritanos una raza mestiza. Ya no eran una raza, una etnia original del pueblo de Dios, ya habían pecado allegándose a otras razas. Y desde ahí viene ese encono, desde ahí viene esa rencilla con los samaritanos. Incluso los samaritanos tenían un templo en Jericín. Allí adoraban a los samaritanos. Los judíos tenían su templo en Jerusalén y los samaritanos tenían su templo en Jericín. Pero después de años de cautiverio en Babilonia, Dios, envía a su libertador Ciro con los persas y por medio de Nehemías y el tesoro del gobierno persa, van a Jerusalén y Nehemías se encarga de liderar toda esta operación que permite que las murallas de Jerusalén se vuelvan a reconstruir y que el templo de Jerusalén vuelva a existir. Y en ese pasaje de la historia, los samaritanos también juegan un papel importante, porque ellos fueron uno de los principales que se opusieron a la construcción del templo. Incluso arrojaron cerdos a los judíos, y el cerdo era un animal abominable para el judío, por lo tanto había un cierto conflicto terrible entre samaritanos y judíos. Entonces Jesús utiliza cuidadosamente el nombre de samaritano. Interesante, ¿no? Un samaritano fue el que al mirar al hombre tendido en la pista, en esa tierra, en ese asfalto, qué sé yo, casi muerto, dice que sintió misericordia, fue movido a misericordia. Ahora, la historia pudo haber acabado ahí, hermanos, La historia pudo haber acabado ahí. Jesús está diciendo que los sacerdotes, los levitas, miraron al cuerpo, lo ignoraron, no sintieron compasión de él, se fueron por un lado, pero un levita que era una persona rival a ellos, un enemigo de ellos, al mirar a este hombre sintió compasión de él, y bueno, hubiese acabado ahí. Mire, este levita, ¿no? Este samaritano, ¿cómo sintió compasión de él? Ustedes no. Pudo haber acabado la historia, sin embargo, no acaba la historia ahí. Porque hay algo interesante aquí también. No se trata simplemente de sentir misericordia por la persona que está sufriendo. No se trata simplemente de compadecerte del dolor de los demás o de la situación difícil que alguien puede atravesar. Este hombre no solamente sintió misericordia, este hombre fue movido. O sea, este hombre actuó en misericordia. No se quedó parado ahí, no se acercó al hombre herido y le dijo: oye, me compadezco de tu situación, realmente, ¿cómo va a ser posible que te hayan asaltado?
déjame orar por ti, voy a hacer algo, Dios te ayude, y me pongo a orar con él, y bueno, yo tengo que seguir mi camino, porque sabes que yo tengo que ir a Jericó, me están esperando allá. No. Este hombre dejó absolutamente todo lo que tenía que hacer. Su cita en Jericó, tal vez sus negocios, alguna venta, qué sé yo, cualquier cosa que este hombre tenía planeado hacer en ese día. Dijo, no puedo simplemente mirarlo y irme, dejarlo en su dolor. No puedo simplemente ignorar su trágica historia. No, señores, no, hermanos, no se trata de eso. Nuestra compasión no puede ser solo pasiva, tiene que ser activa. Por eso Santiago en uno de sus pasajes dice, si ves a un hombre que tiene hambre, que está en necesidad, tú no vas y le dices, oye, déjame orar por ti, Dios te ayude, y te vas. No, si tienes la posibilidad de hacer algo por él. Si tú estás en las posibilidades de hacer algo por esa persona, tú debes de hacerlo. Y este samaritano hizo esto. No solamente, hermanos, invirtió su tiempo, ojo con esto. No solamente invirtió su tiempo, él invirtió su dinero. Su dinero. Dice que al verlo en esta situación se acercó al hombre y derramando aceite sobre sus heridas las vendó y con vino lo curó. Y en esta situación lo subió a su cabalgadura, puede ser un camello, un caballo, un burro, no lo sabemos. Lo subió a su cabalgadura y él dijo, yo voy a caminar, y él sabe cómo, y lo llevó hacia un mesón. Y no conforme con eso, se quedó con él todo ese día, cuidándolo. Y al día siguiente, preocupado aún de la situación de este hombre, se acercó al mesonero y le dijo, toma 2 denarios. Si él gasta más de lo que te doy, no te preocupes. Oye, tú me conoces, yo paso por aquí todo el día, tú ya sabes cómo soy yo. Yo cuando venga, te lo voy a devolver. Fíjense, amados hermanos, este hombre no solo sintió compasión de él, sino que actuó en compasión. No solamente fueron palabras, sino también invirtió su tiempo. No solamente invirtió su tiempo, sino también su dinero. Ahora, después de haber narrado esta historia, Jesús le hace la pregunta a este escriba, este intérprete de la ley, y le dice, ¿tú qué crees? ¿De quién es prójimo el hombre que estaba ahí? La respuesta de este doctor de la ley nos deja pensando, en especial a mí. A mí me deja perplejo la respuesta de este hombre. Porque yo podría pensar, o puedo creer, de que después de haber escuchado el mensaje de Jesús, después de que Jesús lo confronta, después de que Jesús le enseña, yo puedo haber pensado que este hombre iba a decir, oye, tiene razón este hombre. Es el samaritano, pero no dice que es el samaritano. Él aún se resiste siquiera a mencionar ese nombre. Él dice, el que tuvo misericordia de él. Entonces, amados hermanos, Jesús le dice, haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de Jesús en esta parábola? Aquí el mensaje que Jesús quería dar a este hombre es la respuesta
al desconocimiento e ignorancia que él tenía acerca de quién era su prójimo. Ahora, hermanos, para ser honestos y justos con este escriba, su pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, tenía un sustento teológico. ¿Saben por qué? Porque para los judíos, un prójimo de ellos es aquella persona que pertenece al pacto de Dios, que pertenece al pueblo de Dios, que ha sido elegido por Dios, que es una igual a él, que es un judío. Para un judío no puede considerar como su prójimo los romanos, que los estaban subyugando de una otra manera. No puede considerar de prójimo a los samaritanos, que habían sido los que habían impedido la construcción del templo en Nehemías. Y vamos a encontrar esta base teológica en, Levítico, capítulo 19, verso 16. Vamos a ver, Levítico, capítulo 19, versos 16, 17 y 18. Esto es lo que dice la ley con respecto al prójimo. Escúchenme. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, en estos 3 versículos, ¿qué entienden ustedes de quién era el prójimo? Fíjense que después de la palabra pueblo viene la palabra prójimo. O sea, este intérprete había entendido que su prójimo era alguien que pertenecía al pueblo. Entonces, la pregunta de este hombre no era descabellada, tenía un sustento teológico. Pero Jesús, para enseñarle y para responderle quién es su prójimo, elabora toda esta historia. Entonces, el mensaje central de Jesús es: tu prójimo no es solo el que es parte de tu pueblo. Tu prójimo no solamente son los judíos, tu prójimo es también un samaritano, tu prójimo es también un venezolano, tu prójimo es también un peruano, tu prójimo es también un colombiano, tu prójimo es también un israelita. Todos son prójimos. ¿Por qué? Porque Dios, a través de esta parábola, Jesús a través de esta parábola, intenta devolverle la dignidad al hombre. El hombre es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, dañado por el pecado, pero sigue siendo la imagen y semejanza de Dios. Y Jesús le está enseñando a tratar a su hermano como él quisiera ser tratado. Hermano, si usted, esto lo decía Archer Paul, un teólogo presbiteriano, el cual influyó mucho en mis estudios. Archer Paul decía: si usted ve por el camino, usted está caminando y ve que alguien cae a una zanja, usted no se acerca a esa persona y le dice: ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Eres blanco o eres negro? ¿Eres judío o eres gentil? ¿Eres venezolano o eres peruano? No te acercas a preguntarle eso. Lo primero, la prioridad de ti en ese momento es: yo tengo que sacar a ese hombre de la zanja. Después que sale de la zanja, eso yo voy. Pero mi prioridad es ayudar a mi prójimo. ¿Saben por qué? Porque nos gustaría
que hagan lo mismo con nosotros. Amén. Ahora, hermanos, ese es el mensaje central de la parábola, en su contexto original. Pero yo inicié diciendo de que hoy en día, ya después de haber recibido todo el compendio de las Escrituras, tanto Nuevo y Antiguo Testamento, y el Evangelio, por supuesto, podemos extraer principios y verdades que nos lleven al Evangelio de Cristo ya. Entonces tu pregunta puede ser, hermanos, ¿y cómo conecto esta parábola con el Evangelio? ¿Cómo puedo yo enseñar a alguien, de repente estoy evangelizando, cómo puedo yo enseñar a alguien esta parábola y conectarla o vincularla con el Evangelio? Bueno, el hombre tirado junto al camino somos nosotros, ¿sí? Fuimos saqueados, fuimos despojados de nuestra dignidad, Satanás tomó nuestra paz, el pecado destruyó, nos golpeó, nos dejó tirados, muertos, como dice Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pasa la religión, pero la religión no puede ayudarte. Un clérigo no puede ayudarte, un pastor no puede salvarte, un maestro no puede salvarte, así que ellos pueden pasar de largo. Pero Jesús es el buen samaritano. Amén. Jesús es el buen samaritano por excelencia. Amén. Él se detuvo, vio tu condición caída, te vio tirado, desprestigiado, desnudado, muerto en tus delitos y pecados, y agarró y derramó aceite sobre tus heridas. Amén. Y el aceite de las Escrituras es una tipología del Espíritu Santo. Amén. Él puso el Espíritu Santo a ti, te lavó, te limpió, te regeneró. Pero no solamente hizo eso, sino que derramó vino sobre ti. El vino es también una tipología del gozo en el pueblo judío. Así que no solamente te devolvió la salud, sino que puso gozo en tu vida. Amén. Tú puedes decir amén, gloria a Dios, Dios me salvó, tengo gozo, me regocijo, me alegro en el Señor. Amén. Y luego, no conforme con eso, el Señor no te abandona. Ya te dio su Espíritu Santo, ya te limpió, te dio gozo. Ahora Él no termina. Él te lleva a un lugar donde sabe que van a cuidar de ti. Amén. Gloria a Dios. El mesón es la iglesia Amén. y el mesonero es un pastor. Amén. El mesón es la iglesia y el mesonero es un pastor. Y así como este buen samaritano dio de lo suyo para que este hombre fuera atendido, así también Jesús da de lo suyo a aquellos que están a cargo de su rebaño, les da dones, les da talentos, les da una economía para que puedan solventar los gastos, para que puedan tener sus cultos, para que puedan instruirlos en el conocimiento del Señor, los capacita. Pero todavía dice el Señor, así como el buen samaritano le dijo al mesonero, ten en cuenta que si algo has hecho de más, cuando yo regrese, ¿quién va a regresar? Amén. ¿Él va a volver o no va a volver? Sí. Cuando yo regrese, yo te lo pagaré. Amén. Gloria. Yo te lo pagaré. Este hombre iba a ser recompensado en el día que este samaritano pasara. Y así todos los que trabajan en la obra del Señor serán recompensados en la venida del Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendito Padre celestial, Señor. Le damos gracias. Gracias, Padre bendito, porque esta es tu palabra. Solo somos instrumentos en tus manos, Señor. Toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti. Señor, todo sea dado a ti. Ayúdanos, Padre,
Ayúdanos a mirarte, Señor, con ojos puros y santos. Ayúdanos a anhelar de tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser como Moisés, que rogaba y pedía que tu gloria sea puesta sobre él, que tu gloria pasara sobre él, Señor. No importa qué suceda con nuestras vidas, no importa, Señor, pero queremos ver tu gloria. No importa si somos fulminados, consumidos, queremos ver tu gloria, Señor. Queremos verte a ti. Por favor, ayúdanos. Padre, bendice nuestras vidas. Padre, danos sabiduría. Ayúdanos a entender tu mensaje. Ayúdanos a proclamar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a mirar a nuestro hermano, a nuestro prójimo con ojos de misericordia. Ayúdanos a romper cualquier barrera de raza social, económica, todo, Señor. Ayúdanos a mirar a nuestro prójimo como tú nos miras a nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos porque solo en ti encontramos descanso. Solo en ti encontramos paz. Solo en ti estamos seguros. Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuida tu iglesia, Señor. Cuida tu iglesia. Cuida a tu pastor de ese campo. Cuida a los hermanos que estamos trabajando, Señor. Cuida a la iglesia por completo, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de ellos. Tú conoces sus aflicciones. Tú conoces sus problemas económicos. Tú conoces, Señor, sus problemas de salud. Oh, Padre bendito, en esta mañana, Señor, yo doy glorias a tu nombre y reconozco, Señor, que tú tienes el poder para obrar poderosamente en la vida de cada uno de tus siervos, de cada uno de tus hijos. Porque lo pedimos en el nombre de Adonai, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.